Dios les bendiga en esta mañana, ah, esperando que se encuentren bien de salud a todos mis hermanos que escuchan estas enseñanzas. Ah, muchos ah, han sido bendecidos y siguen siendo bendecidos por las enseñanzas y espero en Dios y confío en Dios que así sea siempre, ¿no? Y eso es lo que me motiva a hacer estas cosas. Me han preguntado muchos que si tengo muchos suscriptores. Le digo, no, no los tengo. No hay muchos que se han suscribido a este canal. Por la razón y motivo, no sé. Lo que sí es sé que hay muchos que en este tiempo están, ah, dice la Biblia que la fe de muchos se enfriará. Y eso es lo que está pasando. Están cansados de tanta religiosidad entre las organizaciones, los pastores, las iglesias, que nomás es pura religiosidad. Nosotros no le vamos a predicar religión, nosotros le vamos a predicar salvación. Nosotros le vamos a predicar lo que es la palabra de Dios. Le guste a quien le guste, no le guste, no. Ese no es mi trabajo si le gusta o no le gusta. Mi trabajo es que usted sea bendecido y acepte lo que la palabra de Dios dice, no lo que yo digo, porque lo que yo digo no vale nada. Lo que dice la palabra de Dios es lo que cuenta y lo que vale. Y pues estamos viviendo en un tiempo que está pasando muchas cosas. Los acontecimientos siguen pasando, las cosas siguen pasando, las guerras siguen pasando, las amenazas mundiales están aconteciendo. El mundo está, como decimos nosotros los mexicanos, de patas para arriba. Estamos viendo cómo la situación está aconteciendo ahorita donde quiera. Ahorita en el estado que estoy viviendo, en el estado de California, estamos ahorita de la semana pasada hasta ahorita aproximadamente arriba de 1 millón de personas infectadas con el COVID. Con el COVID-19. Hay muchas cosas que están aconteciendo. La violencia, donde quiera. La profecía sigue caminando. Los 4 caballos del Apocalipsis están corriendo su trabajo que el Señor los mandó a hacer. Porque no es, no, esto no es de otra cosa más que la ira de Dios sobre la humanidad, de que pues por ver desobedecido. Y lamentablemente hay muchos cristianos que están, como dice la Biblia, uh, perdiendo su sensibilidad espiritual. A muchos les llega un desánimo, muchos son arrojados por la religión, son botados que hasta llegan al caso de sentir un odio sobre la organización, sobre la gente verdaderamente cristiana, por causa de esos religiosos. Y lo estamos viendo en mi propia familia. Tengo mis hermanos que no quieren nada con las cosas de Dios, por la simple razón por cómo los trató la religión, cómo los trató el sistema de organización religioso. Por eso, hermanos, por eso a mí, por eso yo a hablar de cómo opera ese sistema horrible donde hay jerarquías y todo eso, me choca, le tengo un odio, lo aborrezco con grande. Y no estoy diciendo a los que odio a los hermanos, no. Odio la operación que está en ellos, el tener mando sobre ellos. Y el mismo Señor lo reprobó, lo reprobó al grado caso que Él mismo dijo: sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean de ellos y ejercen autoridad sobre ellos, mas entre vosotros no será así.
El mismo Señor lo reprobó no una vez, sino dos veces lo reprobó. Y él dijo que el Hijo del Hombre no vino para a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y lo que estaba operando, como les mencioné, del libro de que él tiene el 666. Y les mostré que cada vez que va subiendo, y más pequeño se va haciendo el número de las personas que están ahí. ¿Por qué? Porque está escalando la autoridad. Por eso está 600, porque 600 es lo de abajo. Y entre más va escalando, pues menos se va haciendo el número, pero eso es que está subiendo grados de autoridad hasta que llega al 6. Por muchos años yo enseñé que la marca de la bestia era un 6666, aquí en la frente o en la mano derecha. Y no es, porque el 666 es el sistema del hombre que opera la mente del hombre. Y pues en la mano derecha, pues lo que usted piensa o lo que se le dice, usted lo va a hacer. Eso es lo que es el significado de crear la marca de la bestia. No es una marca donde va a ir a comprar y vender y que nos piensan en la panza nomás. No, no, no. La operación que le digo que del 666, como le digo, en que más, y está enfrentado en la frente y en la mano derecha. También igualmente, la marca de Dios es lo mismo. La marca de Dios es aquel número de Dios, que es el 7777, que son los 3 7, que es la mente de Cristo. El apóstol Pablo hizo claramente a los filipenses, haga este sentir en vosotros, que hubo también en Cristo Jesús. Entonces el Señor nunca nos envió a nosotros en el sentido de que Dios nunca nos mandó a nosotros en el sentido de tener autoridad sobre las heredades del Señor, dijo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue claramente, dijo, no tener no tener, ¿cómo se llama? Autoridad sobre las heredades del Señor. O sobre la grey del Señor. A los otros los pastores, claro que les llaman ancianos. Ruego a los ancianos o a los pastores que están entre la grey, apacentar la grey del Señor, no teniendo señorío sobre ellos. Y por eso le digo, y ayer fui a una iglesia, con un hermano, a visitar a un hermano, a una iglesia, hubo oración. Fui a buscar algunos artículos que necesitaba yo para seguir enseñando. Y estos artículos van a ser de bendición para ustedes. Encontré algunos artículos que me llamaron la atención, que creo que más para adelante lo voy a enseñar. Esta enseñanza que voy a dar, ya la tenía preparada, fíjense bien, hermanos. Esta enseñanza ya la tenía preparada aproximadamente como unas 3 semanas atrás. La iba a dar hace 3 semanas atrás. Pero mirando las notas que tenía, sentí esperarme y hacer yo mis propias notas. Aunque las notas anteriores que tenía, no la nueva, las notas anteriores las voy a usar en otra base de esta primera enseñanza, como la segunda base de esta. Y voy a hablar sobre algo que creo que es importante para los cristianos saber o tener el afecto positivo de la confesión. Y no estoy refiriéndome a ir como se cree en la Iglesia Católica, de ir con un hombre pecador igual como uno y que nos perdone los pecados. Él no puede perdonar pecados. El que perdona pecados es el Señor. Pero en el ambiente en el cual yo viví, y le digo en el cual yo viví, pero porque yo no viví mucho tiempo. ¿Por qué? Porque mi padre llegó al Evangelio cuando yo era muy pequeño. Yo no viví toda mi vida en el catolicismo. Yo nomás viví una fracción de mi vida en el catolicismo. Yo llegué nomás a lo que es la primera parte de cuando comienza uno a ser católico, según la Iglesia Católica.
am, yo llegué nomás a hacer la primera parte, que es la primera comunión, que se le dice. Que en la primera comunión en la escuela, la enseñanza de la doctrina nos enseñan los 10 mandamientos. Qué irónico, no qué irónico. Qué irónico es que nos enseñen los 10 mandamientos y los primeros 2 mandamientos los quebran. No te harás imagen y semejanza de Dios, de lo que está arriba en el cielo y lo que está en la tierra, ni uno lo que está debajo de la tierra. Ahí está, ahí está. Y no los citan los 10 mandamientos. Y a la misma vez tienen imágenes. Es lo más irónico. De cómo nos dicen que no nos hagamos imagen de Dios, ninguna semejanza de que lo que está en el cielo, ni lo que está en la tierra, ni aún lo que está debajo de la tierra, pero sí tienen imágenes. ¿Qué están haciendo? Están violando el primer mandamiento. Entonces, cuando yo fui a hacer mi primera comunión, nos enseñaron que teníamos que confesar nuestros pecados, y ya el Padre nos daba la señal de la cruz y nos decía: reza esto, 10 Padres Nuestros, 10 Aves Marías, y ya, vámonos, están borrados tus pecados. Él no puede perdonar pecados. El que puede perdonar los pecados es el Señor. Entonces, esta parte de la Biblia, como dice Santiago 5:16, confesaos vuestras faltas los unos a los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, esta parte de la escritura lo sacaron fuera de contexto. Y en realidad, para decir que el que está de actualidad puede perdonar pecados, porque dice: confesados vuestras faltas los unos a los otros. Me parece que la Biblia católica dice: confesados vuestros pecados los unos a los otros. Aquí la Reina Valera del 60 y aún más atrás dice: confesados vuestras faltas los unos a los otros. Pero no está diciendo que la persona que le estamos confesando nuestras faltas, Él nos va a perdonar. Y aquí es el detalle que yo quiero hablarles y decirles el por qué uno debe de, en el sentido positivo de confesar nuestras faltas, es para podernos librar de esa cara que nosotros tenemos, para que así cuando oren por nosotros, la oración de aquel hombre justo o aquella persona justa pueda librarnos de lo que estamos faltos, de lo que estamos cortos. Y yo el otro día le confesé a un hermano, le dije: hermanos, me siento espiritualmente um, débil, por la simple razón de que el desánimo me llega fuerte. En veces me llega fuerte. En veces ya siento que lo que estoy haciendo en las prédicas aquí no aumentan para nada. Y yo me sentí así, de esa manera. Y por la simple razón de que cuando me preguntaron exactamente, llegó cuando me han preguntado cuántos suscriptores tienes. Y ahí es cuando entró el enemigo y quiso inyectar el desánimo. Y entonces es cuando entonces entendí. Y entonces dije: tengo que confesarle a alguien que lo que necesito es oración, la ayuda de la oración de una persona. Porque si yo dejo que este desánimo llegue, me va a agarrar y me va a encuevar. Una cosa que les digo: el enemigo sabe lo que uno piensa cuando él lo pone. Muchos dicen: no, pues el diablo no sabe lo que uno piensa. ¿Cómo de que no? El diablo sabe lo que uno piensa cuando él mismo tira ese dardo directo. Y cuando tira ese dardo directo y uno comienza a entretener esos pensamientos, él sabe lo que tú estás pensando.
porque vienen directamente de él. Es lo más absurdo que muchos hermanos han dicho. No, pues el diablo no conoce lo que tú, no sabe lo que tú piensas. ¿Cómo de que no? Y especialmente cuando él mismo los manda. ¿Qué piensa que los dardos, que los pensamientos negativos vienen de parte de Dios? No, vienen del diablo. Y él, cuando usted los comienza a entretener, él sabe lo que está pensando, porque él mismo los mandó. Entonces, lo que voy a hablar es el afecto positivo de la confesión. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras faltas los unos a los otros y orar unos por otros. Y orar unos por otros, para que seáis sanados, fíjese bien lo que dice, para que seáis sanados. ¿De qué? De esa falta que nosotros tenemos. Y dice, y la fe eficaz del justo puede mucho. Fíjense bien lo que dice. ¿Qué pasa cuando una persona, mire, lo que pasa cuando uno confiesa a su falta o su pecado, si uno confiesa sus pecados, lo libra. Pero si lo tapa, si lo encubre, y luego más si es un pecado fuerte, como digamos la fornicación, el adulterio, o algo más grave, cuando usted lo tapa, es que allí el mismo Señor dijo, si alguien lo trata de tapar, dijo, su vida a la azotea y gritarlo de ella. Por eso Juan el Bautista, cuando fue y le dijo a Herodes, no es justo que tú tengas la mujer de tu hermano. Pero la mujer, pues como a ella le gustaba la comodidad, los halagios del rey y todo eso, y pues Herodes le quitó la esposa a su hermano, fíjese bien, que llegó al caso que cuando la hija de esa mujer bailó enfrente de Herodes hizo, dime lo que quieras, si quieres la mitad del palacio te lo doy. La muchacha pues no sabía, pues digo, pues déjame ver, voy a ir a hablar con mi mamá. Habló con su madre y la madre dijo, dile que te dé la cabeza de Juan Bautista en una bandeja de plata. Herodes se entristeció porque amaba, fíjese bien, a Herodes, aún, amaba a Juan Bautista. ¿Por qué? Porque él le dijo la verdad y él sabía. Aunque muchas veces lo metió a la cárcel, a la prisión, por las prédicas que hablaba Juan Bautista. Pero cuando le pidieron la cabeza de Juan Bautista, él se entristeció porque él sabía que lo que él estaba diciendo y lo que él estaba hablando, era ciertamente y estaba correcto. Confesar tus faltas o pecados te hace libre de juicio espiritual, como está ejemplar en la vida, aparejando en tu vida eterna. Aunque te quita de la bendición que viene a tu vida, confesar tus faltas o pecados te hace libre de todo juicio espiritual que está emparejado para tu vida eterna, y aún quita de la bendición que viene a tu vida. El no confesar, eso te quita la bendición que viene a tu vida, sea física, sea matrimonial, sea lo que sea la salud, todo. Fíjese bien, el predicador, note lo que dice el predicador Salomón, el hijo del rey David. Dice en Proverbios 28:13 que el que encubre
El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora fíjese bien lo que dice. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y vamos a ver varios instantes, hermanos, o vamos a ver algunos de hombres que hicieron lo opuesto, el uno y el otro. Vamos a ver. Mire, muchos a través de la historia han tratado de cubrir sus pecados y no prosperaron. Vamos a ver uno. Vamos a ver el pecado que cubrió Acán. Acán cubrió su pecado. ¿Y qué hizo? Cuando el pueblo de Israel, después de que salió de la tierra de Egipto, que caminaron 40 años por el desierto, y ya cuando iban a entrar ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida, entraron a un pueblo para derrotarlo, para pelear contra ellos y quitarlos del camino, porque ellos les estorbaban en el camino donde iban a pasar para ir a la tierra prometida. Entonces, el Señor, fíjese bien, el Señor mandó, fíjese bien, el Señor mandó que no tomaran de los despojos que habían en ese lugar. Dijo el Señor que no tomaran nada de lo que está de los despojos. Usted sabe que cuando hay una guerra, el ganador siempre agarra los despojos del país o del pueblo derrotado. Eso es la ley. Y eso eran las leyes de la guerra. Usted sabe bien que cuando el rey David iba a un país, no nomás los despojaba de todo lo que tenían, sino que aún les ponía sus gobernadores ahí, y llegaban a ser propiedades del rey David o de cualquier rey que conquistaba la tierra. Igualmente cuando llegaron los conquistadores, los que conquistaban, como los árabes que conquistaron que invadieron a España por 200 años, trajeron sus tradiciones, trajeron todo, y aún su idioma, muchas de las palabras españolas, muchas palabras que hablamos el idioma español, tienen aún un origen o tienen un sonido árabe. Y esto, como digo, eso era la regla de cualquier. Pero en este instante el Señor les mandó. A Josué y a todo el ejército de Israel que no agarraran nada de los despojos, que ahí los dejaran. Pero Acán, cuando fue a la guerra, regresó. Es lo que dice. Dice que, y este pecado era que él agarró fíjese, váyase a Josué 7:19. Dice así: entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria al Señor, el Dios de Israel, y dale alabanza. Y pues el que estaba libre, es que el que no tenía nada, pues nada que esconder. Pues como dice el dicho mexicano, el que nada debe, nada teme. No, pues el que llegaban y alababan a Dios y gloria a Dios, y yo no tengo nada que esconder. Y lo hizo así por tribu, por familia, por familia. Y le decía a todos, ¿verdad?, que iban: alaba al Señor, y alaba al Señor Dios de Israel, y dale alabanza. Y alababan, y pues gloria a Dios, continuaban. Y cuando llegó con Acán y la familia de Acán, fíjese bien, con la familia de Acán,
Llegó Josué y dijo, entonces dijo Josué a Acán, hijo mío, da gloria al Señor Dios de Israel y dale alabanza. Pero el pecado ya estaba ahí y no pudo darle alabanza al Señor. Y entonces dijo, y ahora declárame lo que has hecho. Y le dice, y no me lo encubras. Pero ya es que ya lo había encubierto por el tiempo, porque Israel fue. Cuando, fíjese bien, Israel, cuando fue a la guerra, vino a Acán y ya traía con él el manto babilónico y de los 200 ciclos de plata. Ya los traía y los tapó y los cubrió. Israel volvió a ir a la guerra y cuando iban a la guerra, Israel perdió, que salieron derrotados y corrieron otra vez al campamento de Israel. Y entonces Josué se hincó a orar, oró al Señor y el Señor fue cuando le dijo, hay pecado dentro del campamento, y ese era el pecado que Acán estaba cubriendo. Y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras, le dice. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra el Señor, el Dios de Israel, y he hecho así, que vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un canjote de oro de peso de 50 ciclos y lo codicié. Ay, como que estaba allí, no, está fácil. El manto babilónico era un manto bien bonito, bien deseable, que cuando lo vio Acán, dice que cuando lo vio, dijo, no, esto está muy duro para dejarlo ir. Y luego los 200 ciclos y luego el changote de oro de peso de 50 ciclos. Y luego dice, y lo codicié y lo tomé. ¿Y dónde lo tenía? Y dice, y lo tomé y aquí está escondido debajo de la tierra en medio de mi tienda. Y el dinero debajo de ello. ¿Qué? Pues hizo un hoyo en su casa y ahí él enterró el manto babilónico junto con el chagote de oro y con los 200 ciclos de plata. Y por eso cuando Israel salió a la guerra, por eso Israel salió derrotado. ¿Por qué? Porque desobedeció el mandato de Dios. Y ese era el pecado de la desobediencia de Acán, que desobedeció la ley del Señor. Y esa ley era de que no hubiera tomado eso. Y ese era el pecado. Y lo encubrió y no prosperó. Porque lo que pasó, fíjese bien, cuando uno comete algo y lo cubre, no nomás usted sale afectado, su familia también sale afectada. Porque fíjese bien, Acán, su esposa y sus hijos también fueron afectados, porque ellos fueron sacados del campo de Israel y fueron matados, apedreados. Acán y toda su familia. No piense que su pecado no solamente le va a afectar a usted, le va a afectar a muchos. Le va a afectar a su esposa, a su familia, a sus hijos. El borracho dice, no, pues yo me estoy haciendo mal a mí, no más. No, Señor. Usted le está haciendo mal a su esposa y sus hijos. ¿Cuántas veces, y aún lo cuento y lo digo, cuántas veces hemos visto hermanos que gastaban todo su paga de lo que rayaban de sus semanas de trabajo, lo iban y lo gastaban en el vino, en la cerveza, en la cantina? Muchos hasta 200, 300 dólares. Lo que habían trabajado toda una semana y dejando a su familia sin comida.
Pero cuando llegan a la iglesia, se convierten al evangelio y llegan a la iglesia, hasta, hasta lloran porque uno les pide el diezmo. Cuando el diablo les pedía todo su cheque allí en la cantina y se lo daban sin ninguna. Yo sé por qué lo viví con mi padre. ¿Cuántas veces mi padre llegó sin ningún 5 a la casa? Pero gracias a Dios que tenemos un abuelo que nos ayudó. Mi abuelo por el lado de mi papá. Nunca nos dejó sin comida, mi abuelito. Y aún cuando vivíamos a un lado de la casa de él, siempre me gritaba. Y yo recuerdo el sobrenombre que mi abuelito me puso. Me decía Huillo. Huillo, ven por pan, mijo. Y mi padre gastando todo el dinero en la cantina y en emborracharse. Que un día, yo recuerdo bien, cuando mi padre duró 3 días desaparecido. Pero por la misericordia de Dios, un abuelo que no nos dejó. Recuerdo que el día que llegó mi padre, mi mamá me mandó y dijo, ve, háblale a tu abuelo, que llegó el perdido. Y mi padre, yo sí, cuando se acordaba. Yo fui y le dije a mi abuelito, ya llegó mi papá. Dijo, dile que ahí voy. Se desapareció por 3 días. Y yo lo sé porque era el más grandecito de todos. Mi abuelito llegó con un cinto y le dio unos cintazos. Y le dio una regañada frente de todos. No piense que usted no puede afectar. No solamente usted sale afectado, salen todos. Pero cuando mi padre escuchó el evangelio de la palabra de Dios, fue un cambio muy diferente. Que ahora todo lo que él ganaba era para su familia. Y él todo lo que nos daba, nos lo daba porque él quedó huérfano de madre a los 7 años. Y él decía que él no quería que a sus hijos les faltara nada. Estas manos, mi padre me enseñó a trabajar. No piense que usted no sale afectado. Sale afectado toda su familia. Y lamentablemente muchos padres gastan su dinero en la cantina. Y dicen, no, pues yo nomás me estoy... Yo me estoy afectando yo solo. No. Muchos salen afectados. Y eso es lo que le pasó a Acán. Acán, por su pecado, su familia murió. Dijo, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria al Señor. Y da gloria al Señor, el Dios de Israel. Dale alabanza. No pudo levantar sus manos y darle gloria a Dios, sino que ese pecado que él tenía no lo dejaba. Y entonces le dijo, y ahora declárame lo que has hecho. Que diera honra, gloria a Dios. Y si no tenía nada que decir, o qué pecado que confesar, pues gloria a Dios, se iba a la otra familia. Pero lo que pasó es que no, ahí paró. Y dijo, y aquí, y allí es cuando, y dijo, dime ahora lo que has hecho, y no me lo encubras, no me lo
no me lo escondas. Y Acán respondió y le dijo, diciendo, verdaderamente he pecado contra el Señor, el Dios de Israel. Y ahí le dice todo su pecado. Fíjese bien, hermano. Por eso vuelvo a citar lo que dice el proverbista, el Proverbios 28:13. El que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, no nomás confesarlo, es apartarse, y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Qué pasó? Él encubrió su pecado, no recibió misericordia. ¿Por qué? Porque desobedeció el mandato del Señor. El mandato del Señor era que no agarrara nada de los despojos de eso. Y era cosa prohibida del pueblo, que eran cosas de idolatría. ¿Qué es lo más tremendo, lo más duro, hermanos? Y por eso Proverbios 28:13 está escrito así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Muchos vemos como también el sacerdote Elí, cómo cubrió los pecados de sus hijos, que al fin también él murió junto con sus hijos. Y eran hijos de sacerdotes, hijos de lo que hacían en la casa del Señor. Que este hombre era un sacerdote, hombre de Dios, que estaba al servicio de allí del templo de la iglesia del Señor. Que cuando robaron los filisteos la arca del Señor, y los hijos de Elí, del sacerdote, fueron muertos. Dice que cuando le llegó la noticia, nomás se hizo para atrás y cayó. Y cuando cayó muerto. Se pegó y murió. Veamos lo que dice. Mire el pecado de David cuando lo confesó delante del profeta. Cuando el profeta vino y lo encaró. Cuando pecó contra Betseba, o con Betseba, que tenía la casa del lado del palacio del rey. Su esposo fue a la guerra, no era un hombre experto de guerra, él no tenía tanta experiencia para estar en la guerra, él siempre llegaba con los novatos que apenas llegaban. No los experimentados iban delante. Y cuando David pecó contra el Señor, con Batseba, llamó al esposo de Betseba y le dijo: ven, ¿cómo está la guerra? No, pues él le dijo: no, la guerra está bien y yo quiero estar allá. Le dice: yo quiero estar allá. No puedo estar aquí en la casa del rey. Dijo: yo no necesito estar allá con mis compañeros peleando por Israel, peleando por mi rey. Y entonces él decía: no, pero come y bebe y vete para tu casa. Vete para tu casa y pasa la noche con tu esposa. ¿Qué es lo que estaba tratando de decir? Le estaba tratando de cubrir, como dicen en inglés, todas sus bases. No, pues si lo traigo, le doy de comer, lo emborracho y de ahí que se vaya a su casa y que se acueste con su esposa y tengan intimidad, y así
si sale embarazada, pues no es mío, es de él. Pero lo que pasó es de que, am, lo emborrachó y cuando llegó, el esposo de Betseba no alcanzó a llegar a la casa, sino quedó dormido enfrente de su puerta. Y entonces el rey David, cuando mire, hermanos, porque miren lo que pasa, que cuando la persona comete algo, anda buscando de cómo no le funcionó eso, pues entonces empezó, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces hizo una carta y le dijo al esposo de Besé, ve al campamento de guerra y y llévale este mensaje a los que están allá en la mera guerra, a los generales, dales este recado. Pero no sabiendo que entre medio de ese recado que ellos llevaban, o ese mensaje que él llevaba, no era estrategia para la guerra, sino que lo llevaba a su muerte. Y entonces cuando llegó el general leyó lo que David había puesto, dijo, él no es experto para pelear en las líneas de enfrente de la guerra. Él no está capacitado. Pero David no quería, si estaba capacitado, él quería matarlo. Y lo mató. Que cuando el rey David llegó, cuando el profeta Natán llegó al rey David, le, le, le dio la historia. Y le dijo, había un hombre. Dijo, había una ciudad, un hombre que tenía, dijo, había una ciudad que había dos hombres. Uno era rico, tenía muchas ovejas. Dijo, y al lado de él había un hombre que tenía una sola oveja. Dijo, que tenía una sola oveja. Y entonces dijo, vino un pasajero que pasaba por la ciudad, llegó y tocó a la puerta del hombre rico y le dijo, dame de comer. Dijo, teniendo de dónde agarrarle para darle de comer. Fíjese lo que estaba haciendo el profeta. Le estaba dando de donde más le dolía al rey David. Porque el rey David sabía de lo que estaba hablando. ¿Por qué? Porque le estaba hablando del hombre que tenía muchas ovejas. Y él era, como el rey David era pastor de las ovejas de la casa de su padre. Le estaba doliendo, le estaba dando donde le dolía a David. David sabía cómo eran las ovejas y qué delicadas son. Y dice, y había un hombre que tenía muchas ovejas, tenía muchas ovejas. Y vino el extranjero y dijo, y tocó a la puerta del rico, y dijo, y el rico no matando una de esas ovejas, de las muchas que tenía, fue y le quitó a la que tenía el hombre pobre, el cual, dice, comía con ella, dormía con ella, era su parte de su vida. Y entonces el rey David se empezó a enfurecer y el profeta supo que ya estaba dándole, como decimos los mexicanos, le estaba rascando la herida. Y entonces le estaba dando donde le dolía al rey David. Y entonces dijo el profeta, ¿qué se merece ese hombre? David dijo, ese hombre merece que lo matemos ahorita vamos. Le dijo el profeta, no, porque ese hombre eres tú. Y entonces le sacó a flote todos sus pecados. Y dijo, ese hombre eres tú, porque tú te acostaste con la única mujer que tenía ese hombre pobre. Hablando del esposo de Betseba. Dijo, teniendo muchas concubinas. ¿Qué hizo el rey David?
gritó ese grito de arrepentimiento en el Salmo 51 y dijo, ten piedad de mí, oh Dios. Y todo el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y empezó a decir todo. Y cuando terminó, fue ese salmo que escribió, el salmo que conocemos, el salmo del arrepentimiento del rey David. ¿Por qué? Porque el rey David cometió o quebrantó los 3 mandamientos que el Señor dijo. No matarás. Mató a la esposa de Betseba en la guerra. No cometerás adulterio. ¿Por qué cometió adulterio? No codiciarás la mujer de tu hermano. ¿Y qué hizo? Codició la mujer de su hermano y cayó. Fíjate lo que dice. Fíjese lo que pasa. Fíjese, cuando el rey David estaba, y aún lo repite en el Salmo 32, lo que dice, mire lo que pasaba el rey mientras cubría su pecado. En el Salmo 32, verso 3 al 5 dice, mientras callé, envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Dice que hasta los huesos le dolían. ¿Por qué? Porque su conciencia le redargullía. Verso 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Dice que la mano del Señor se le ponía pesada. Es como cuando uno le ponen el dedo aquí, que tanto le pica que le duele. Y es lo que era el dedo de Dios. Le estaba picando aquí a David, que hasta la mano de Dios se le engravaba a él. Dice, porque todo el día y toda la noche se agravó sobre mí tu mano, volviéndose mi bordor, secándose en estío. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré y dije, contra mí y mis rebeliones al Señor. Tú que perdonas la maldad de mi pecado. ¿Qué hizo el rey David? Que la mano del Señor nomás le estaba picando aquí, como cuando le pican a uno, cuando uno está en falta. Y le pican a uno, tú tienes la culpa. Y la mano del Señor se le grabó al rey David que hasta le dolían hasta los huesos. Que no podía ni dormir ni de día ni de noche. Por eso dice que dice el proverbio, dice que el cobarde huye sin que nadie lo persiga. Pero es que el pecado de él lo estaba persiguiendo. Y en la mano del Señor ahí estaba. Salmo 38, 18. Por tanto confesaré mi maldad, contristaré mi pecado. Por tanto confesaré mi maldad. Es que cuando uno confiesa, por eso estamos hablando del afecto de la confesión de nuestras faltas. Nos libra, nos quita, como que se quita un peso de encima. Oh, sí, yo el otro día le dije a un hermano, me ha llegado un desánimo fuerte. Salmo 139 dice, aún en las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo son las tinieblas como la luz. No le hace que tan oscuro hagas tu pecado.
Señor lo ve como si fuera el de día. Salmo 139, verso 12. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo son las tinieblas que la luz. Job 34, 22. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se encubran los que obran maldad. Aún se hace un hoyo y allí se tapa usted y ahí lo ve el Señor haciendo su pecado. ¿Usted no cree que el Señor no ve a esos brujos o los satánicos haciendo sus... Allá lo hacen en lo oscuro. Y allá está el Señor los ve como si fuera de mediodía. Por eso dice, no hay tiniebla ni sombra de muerte donde se encubran los que obran maldad. Y allá en la cueva más oscura que está, allá se hacen su pecado, se hacen su cosa, su cochinería. Allá los ve el Señor y los ve como si estuviera, como dice el Salmo 139, verso 12. Aún en las tinieblas, ni aún las tinieblas encubren de ti, ni la noche, y la noche resplandece como el día. Lo mismo son las tinieblas que la luz. Son mejor. Hermanos, si usted tiene, confiese. Más adelante les voy a decir a quién confesarle. No vamos a cualquier cristiano sancochado. Aunque no a cualquier cristiano que no ora. No a cualquier cristiano que busca a Dios. No, que no busca a Dios. No. Ahorita les voy a decir a quién debe de decirle. No nomás ahí, nomás oigan, pues... no, porque se le va a decir a un cristiano sancochado y que no ora, que no lee la Biblia, que no hace nada para su vida espiritual. ¿Usted cree que yo le voy a andar diciendo esas cosas a ellos? Hombre, no le voy a decir, ni le voy a decir que se me quemaron los frijoles. Mucho menos me... Oye, entre ellos hay cristianos medio sancochados. Pero eso será adelante. Job 34, 32. 10 versos después. 10 versos adelante. Enséñame tú lo que no veo, que si hice lo mal, no lo haré más. No nomás es arrepentirse y confesar su pecado, sino que saber lo que hizo mal y no volverlo a hacer. Por eso dice, otra vez, vuelvo a repetir lo que dice, lo que dice Salomón 28:13. El que cubre sus pecados no prospera, más el que los confiesa y se aparta. Es lo mismo que está hablando Job. Enséñame tú lo que no veo, que hice y que si hice mal, no lo haré más. Y aquí vuelvo a regresar a lo que dijo el proverbista. Y si aparta de ellos, obtendrá misericordia. Primera Juan 1:19 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, justo, para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de nuestra maldad. Mire, una de las cosas que el diablo siempre va a buscar de siempre ponernos juicio entre nosotros. Pero mientras sabemos que si confesamos nuestros pecados ante Él y nos apartamos del pecado ese que cometimos, el Señor ya nunca más nos enjuicia.
El que viene a enjuiciarnos es el enemigo, porque él viene siempre a recordarnos lo que hicimos. El Señor ya no. Si nosotros le confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ese pecado y ya no lo hacemos, el Señor no nos enjuicia. Muchas las veces los mismos cristianos se enjuician ellos mismos. Y los cristianos sancochados, los cristianos que, como le digo, que no oran, que no ayunan, que no buscan de la palabra de Dios, ellos se andan apuntando el dedo. Primero Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone de nuestros pecados y nos limpie de nuestra maldad. Ahora, ¿a quién debemos confesar nuestros pecados? Y decirle, hermano, ayúdeme con esto. Tengo problemas con esto. Esto hice. Y ore por mí para que el Señor me ayude. Dios nos dio en nuestros ambientes hombres y mujeres, piadosos, piadosas, para poder depositar nuestra confianza y para poder recargarnos espiritualmente y confesar nuestras debilidades o nuestras faltas ante el Señor para que nos ayuden, para que cuando ellos oren, la oración de ellos pueda mucho. Porque si no lo hace, su oración de ellos no va a tener efecto. ¿Por qué? Porque tiene. Y por eso Dios nos dio hombres y mujeres para que ellos, para que ellas, nosotros nos recarguemos. Porque una de las cosas, hermanos, si uno quiere vivir solo en el camino de Dios, sin ayuda o apoyo de alguien, el diablo se lo va a devorar. Eso siempre es lo que mi padre me decía, hijo, que busca a los hermanos, y que busca a los hermanos, y que busca un apoyo espiritual también. Y también yo le digo, busque un apoyo espiritual, busque con quién apoyarse. Y no nomás a cualquier persona le confíe. No, tiene que ser un hombre de confianza, una mujer de confianza. Y aún si están en el ministerio del trabajo de la obra de Dios. Por eso usted, hermano o hermana, busque un hombre o una mujer de Dios. Y especialmente si son mujeres, busquen mujeres piadosas de Dios. Busquen hombres piadosos de Dios. Que no van a andar divulgando lo que usted hizo. No, pues de qué le sirvió. No, usted busque a alguien que verdaderamente le va a ayudar en su vida espiritual. Y no lo va a andar acusando o no le va a andar sacando en cara todo lo que hizo enfrente de la gente. No, usted busque. El Señor nos dio, dice en Isaías, en aquel día, aquel varón. Isaías 32, verso 2, en aquel día, y será que aquel varón será como escondedero contra el viento, con todo lo malo que viene, y como refugio contra el tirbión, como arroyo de aguas en tierras de sequedad, como gran sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Y así debe ser que el hombre de Dios, uno que le va a detener el problema. Dios no nos llamó para hacernos jefes. Nosotros el Señor nos dio para que nos pongamos como puente, para que la gente pase sobre nosotros, para que pueda encontrar la respuesta a su problema al otro lado del baldío. ¿Por qué cree que siempre ando hablando con aquellos predicadores de la prosperidad?
porque ellos andan buscando para nomás llenarse las bolsas de dinero. Porque no son como dice Isaías 32:2, que este varón debe de ser como escondedero contra el viento. Dios nos puso para nosotros ser como un puente para que la gente pase sobre nosotros, para que encuentre la solución a su problema allá, al otro lado. Y no lo deje solo allí nomás para que venga el viento y lo aviente al voladero. No, sino todo lo contrario. ¿Cuántas veces mi padre desde el principio eso es lo que hizo, cuando se entregó al Evangelio? Y ese es el ejemplo que yo voy siguiendo. De que lo que él lo hizo no esperando nada de nadie, sino que lo hizo porque él amaba a Dios y a los hijos de Dios, y aún a los que no eran hijos de Dios. Y muchas veces miré cómo mucha gente se aprovechaba. Pero muchas de las veces, las personas que se aprovecharon y agarraron con ventaja, recibieron su recompensa. ¿Porque mi papá se lo pidió al Señor? No, sino que todo lo contrario. Él le pedía que los perdonara. Él era como ese varón, como escondedero contra el viento. Entonces usted, hermano y hermana, hija y hijo de Dios, busque a un hombre verdadero, piadoso, o una mujer piadosa de Dios, para depositar la confianza, para poder nosotros confesar nuestras faltas y decir: hermano, ayúdeme con esto. Este es el problema que tengo yo. No está diciendo como la Iglesia Católica le dice que confesamos nuestros pecados. Es lo que ahí lo saca fuera de contexto. Confesad vuestros pecados o vuestras faltas, como dice. Confesados vuestros pecados. La versión católica lo dice. Confesados vuestros pecados. Pero ahí lo sacan de contexto y ahí ellos dicen: no, pues tus pecados son perdonados, la señal de la cruz, y vete a orar 10 Padres Nuestros, Dios Aves Marías, o rézale a San Sebastián, o Santa Bárbara, o Santa qué. Antes de que no le han dicho que le rece a Santo Claus también, porque ya fuera el colmo. Pero dice: confesaos vuestra falta los unos a los otros. Hermano, yo tengo esto. Quiero que ore por mí para poder vencer. Y orar, dice, unos por otros, para que seáis sanados. ¿Por qué? Porque si usted no confiesa su pecado, es una enfermedad espiritual, para que sean sanados. Y lo dice: y la oración eficaz del justo puede mucho. Quiere decir que cuando ese hombre o mujer ora por usted, la oración de esa persona justa va a poder. No, si le digo, como dice el dicho mexicano, si le digo que la burra es parda, es porque los pelos tengo. Entonces eso es lo que está pidiendo el Señor que nosotros hagamos, que confesemos. El afecto positivo de la confesión es nomás para librarnos nosotros. Y que se siente tan hermoso cuando uno puede. Por eso yo tengo hermanos, el cual yo puedo confiar en ellos y decir: hermano, pues ore por mí, porque ando el barco se me anda ladeando. No es malo, sino todo lo contrario, le ayuda a uno. Me siento tan tranquilo y a gusto cuando lo hago, y usted también. Y Dios le va a ayudar, Dios lo va a bendecir, créame. No nomás lo estoy diciendo de los dientes para afuera, lo he vivido.
también he tenido personas que han venido a mí depositando su confianza y yo oro por ellos. No les voy a decir que lo que hicieron, porque entonces ¿de qué se serviría este sermón? Pero sí han venido muchas gentes que han venido, que me han depositado su confianza. Hemos orado, llorado juntos. Algunos que siguieron en el camino de Dios y otros no, se fueron. ¿Por qué? Porque el diablo les puso en la mente que ustedes estaban condenados, cuando no. Porque si dice lo que dice el apóstol Juan, dice que Él es justo si confesamos nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de nuestra maldad. ¿Por qué muchos cristianos no regresan? Porque se fijaron en el nombre. Nunca se ande fijando en el nombre. Porque si usted pone su confianza en un hombre mortal que no tiene nada en qué ayudarle, va a salir y va a tener un odio. Y le va a pasar que esa raíz de amargura se le vuelva. Por eso también usted, cuando Dios lo perdona, también perdone. Porque hay unos que nomás yo no perdono y así se quedan. Y no saben que están no saben que están ellos mismos arrastrándose condenación también. No, si le perdonaron los pecados, también perdone. Y muchas veces también hay citas donde puedo yo decirle de los que no perdonaron y qué les pasó. No, si también perdone. Dios les bendiga, hermanos. Espero que esta enseñanza les haya sido de bendición y primeramente Dios trataré de hacer otra igual de la que ya tenía. Yo hice mis propias notas para hacerlo que viene de parte de mí, no de enseñanzas de otras personas que ya las tengo, que sí están buenas, pero yo lo hice de mi parte para hacerlo y ponerlo de mí, de mis notas, de mi trabajo, de mí arrodillarme ante Dios y pedirle guianza y dirección a Dios. Yo no lo estoy diciendo nomás por decir, si le digo que lo he vivido. Entonces, hermanos, Dios les bendiga, cuídense y sigan orando para que el Señor nos siga bendiciendo y protegiendo y que nos dé la oportunidad de poder seguir buscando de Dios. Y por favor, no nomás se queden ahí en su casa, busquen a un hombre espiritual y busquen dónde ir y tener estudios bíblicos, especialmente con un hombre de Dios. Un hombre de Dios que está dispuesto a enseñarles la palabra de Dios. Entonces Dios les bendiga. Les habló su hermano Agapito Flores Rivera. Por favor, suscríbanse, denle like y compartan esta enseñanza. Dios les bendiga.